Hola, hoy voy a hablar del tema de los nodos lunares en la carta natal y cómo lo interpreto yo. Por tanto, por eso no se titula el vídeo para estudiantes de astrología ni nada de eso, porque fundamentalmente es una interpretación mía particular y bueno, simplemente lo que quiero es compartirla con vosotros para ver qué os parece y si queréis que debatamos sobre ello. Los nodos en la carta natal. Vamos a ver. Primero, los nodos, ¿qué son? Son puntos ficticios donde la órbita lunar y la órbita terrestre coinciden, ¿vale? Esos dos puntos ficticios, uno de ellos es llamado nodo norte, también se llama nodo ascendente, cabeza de dragón, y el otro, el nodo sur, el denominado nodo sur, es nodo descendente, cola de dragón. También en astrología sideral se les denomina Radu y Ketu. Entonces, el tema de los nodos ha sido muy trabajado en la antigüedad, se miraban muchísimo los nodos. De hecho, si en el libro cumplido, si miráis el tema del capítulo del Lilith y del Arcocoden, del vídeo que hice el otro día, vais a ver ahí cómo funciona, bueno, cómo los astrólogos de la época no se ponían de acuerdo en ese funcionamiento de los nodos cuando estaban conjuntos al Arcocoden, al que daba años a la vida. Os leo varias opiniones, ¿no?, contradictorias. Uno de ellos decía que el nodo norte con el Arcocoden aumentaba la cuarta parte de los años del Arcocoden y el nodo sur disminuía la misma proporción. Para otros astrólogos, el nodo norte aumentaba solo con las fortunas y en cambio disminuía con las infortunas. Y a su vez, el nodo sur aumentaba con las fortunas y disminuía con las infortunas. Y otros decían que ni aumentaba ni disminuía, que no hacía nada. Y de hecho el mismo Al-Mazar, según se dice en ese capítulo, en algunos textos decía una cosa y en otros textos suyos decía lo contrario. O sea, que no estaba claro, ¿no?, que había en ese sentido una cierta contradicción de ideas. Y bueno, vosotros si queréis averiguarlo hoy en día con ese tema, yo tengo también una particular idea, ¿no?, de cómo funciona el tema de los nodos cuando está conjunto al Arcoden, pero bueno, ya si al final me da tiempo os lo comento. Para mí, ¿qué son los nodos? Primero, la conclusión que yo he ido sacando de lo que son los nodos lo he visto fundamentalmente por verlos en funcionamiento en temas de pronóstico, ¿vale? O sea, a través de analizarlos en la carta viva, a través de pronósticos, a través de cuando se activan esos puntos de los nodos en revoluciones solares, o en función de cómo caen los nodos en un determinado año, en qué puntos sensibles de la carta caen, pues he visto ahí cómo van funcionando y lo que van trayendo al individuo. Y de ahí he sacado esas conclusiones, entonces, ¿no? Aparte que se miran mucho, por ejemplo, en la astrología horaria, los nodos, pues siempre cuando algún planeta significador de la pregunta está conjunto a alguno de los nodos, ya, si es nodo norte ya es una falta de información, si el nodo sur habla de una herida, de pérdida, o sea, una serie de cosas. Hay mucha influencia en astrología leccional también. Por ejemplo, una de las máximas de la astrología leccional: no inicies nada cuando la luna está a menos de 12 grados de los nodos, de cualquiera de ellos. O sea, que hay influencia. Se ve. Hay ya mucha literatura sobre ello. Claro, a través de esos estudios, pues yo tengo una idea de los nodos. Y es que los nodos es lo que se llama en física fuerza equilibrada para mí. Es decir, yo ahora mismo estoy sentada aquí en esta silla y aquí el hecho de estar sentada en la silla es una fuerza equilibrada. Es decir, la silla está generando una intensidad, una fuerza de igual intensidad, pero en sentido ascendente, mientras que la fuerza de gravedad está haciendo la misma intensidad pero en sentido descendente. Y por eso se llama fuerza equilibrada. Es decir, si vosotros cogéis una cuerda y una persona agarra la cuerda por un lado y la otra persona por el otro y hacen la misma fuerza, la cuerda está tensa y está en equilibrio. Si uno de los dos realiza una fuerza superior, pues ya hay un desequilibrio. Entonces, el resultado de eso es que la otra fuerza tiene que también hacer otra fuerza de la misma intensidad que hizo la primera para volver al equilibrio. Esos para mí son los nodos, porque los nodos, en definitiva, están siempre juntos, en oposición. O sea, no es como una oposición Marte y Saturno,
que algunas personas la tienen y otras no. El caso de los nodos, todas las personas los tenemos en la carta y están siempre en equilibrio. No puede existir uno sin el otro. O sea, el tema de la fuerza equilibrada yo creo que resume muy bien esa idea que se intenta transmitir, que yo por lo menos intento transmitir con los nodos, porque es complicado, ¿no? Es complicado interpretar esto. Entonces, bueno, ¿cuál es ese tipo de fuerzas? ¿Cómo las definimos? Estamos hablando de que hay una fuerza, que hay una intensidad, etcétera. Pues la forma de definirlas, claro está por la analogía con los signos donde cae, y una analogía también con las casas y escenarios donde se expresan esos nodos en la carta natal. Y a su vez, y es muy importante, mirando los dispositores de los nodos. El regente del signo donde cae uno de los nodos y el regente del signo donde cae el otro. Ver su estado celeste, etcétera, divinidades, etcétera. Todo eso es lo que nos da la significación particular de esa carta en función de ese equilibrio. Entonces, para explicarlo, lo mejor es con ejemplos, lógicamente. Tengo dos cartas, ¿no? He cogido dos cartas donde vemos que los nodos están conjuntos al Sol, por ser el planeta más visible, ¿no? El Sol es un planeta con cierta, que nos habla del brillo y de la afirmación personal. Me parecía interesante empezar por ese tema, porque claro, hay muchos astrólogos que trabajan los nodos en aspecto a otros planetas. Yo ahí no he investigado demasiado, yo solo sé por lo que he leído y por algunas cartas que he visto que efectivamente la luna en cuadratura con los nodos tiene muy mala prensa, ¿no? Pero donde sí he investigado más es cuando algún planeta está conjunto a los nodos. Eso también me da una información. Entonces, por eso pensé que quizá empezar por un Sol conjunto a los nodos, pero en cartas donde uno trabaja con el nodo norte y otro con el nodo sur, era interesante. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de un equilibrio de fuerzas, yo pienso, es mi opinión, que cuando algún planeta está en conjunto al nodo sur, eso indica que hay un exceso de esa energía de ese planeta. Y cuando algún planeta está conjunto al nodo norte, eso indica que hay una falta de energía de ese planeta. Entonces, como tenemos que equilibrar continuamente, pues el exceso se equilibra con lo contrario y la falta se equilibra trabajando este planeta, ¿vale? Entonces, esa sería mi idea. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, la carta de esta mujer. Es una mujer famosa que fue aviadora, la primera aviadora de pilotos comerciales, Amelia Earhart. Y esta mujer, lo que primero llama la atención es ese nodo sur conjunto al Sol. O sea, tenía un exceso de energía solar. Al situarse en la casa 4, la casa 4 tiene mucho que ver con la autoestima y con lo que nos consideramos que vale, con nuestra valoración personal, ¿no? Sobre todo porque claro, su casa contraria, la casa opuesta, es la casa 10, que es el éxito en la vida. Cuando las cosas se logran, cuando el éxito se logra, sobre todo por el propio esfuerzo, suele tener un alto componente de autoestima personal. Es decir, para conseguir lograr, para conseguir triunfar en la vida, tenemos que creer muchísimo en nosotros mismos. Es una idea que de por sí ya va por sí sola, ¿no? Ya nos la marca. Una cosa interesante, ¿qué es lo que aportó ella? Porque el concepto de la aportación, yo en este caso de los nodos lo interpreto solo en función de la casa donde cae el nodo norte y el escenario donde cae. No utilizo la palabra captación en sí porque no me dice nada, ¿vale? No me dice nada. Ahí lo que me está hablando es de una energía que tiene que existir precisamente para aportar, ¿no? Entonces, va junto, ¿vale? No me dice nada. Entonces, aquí que vemos que la casa 10 está en Acuario. Acuario, que es un signo, está muy vinculado a la aviación, para empezar. Tiene mucho que ver también con lo nuevo, con lo excéntrico. Claro, una mujer piloto en aquella época, cuando era una profesión que está fundamentalmente relegada a los hombres, pues claro, tiene cierto sentido, ¿no? Ese carácter. Por otro lado, ella tenía mucha energía del sol, ¿no? Era una persona con mucha autoestima y mucha confianza en sí misma para lograr su hazaña. De hecho,
ella cuando se casó con su marido, o sea, le dijo, primero nunca, porque claro, en Estados Unidos normalmente cuando las mujeres se casan adoptan el apellido del marido, ¿no? Pues ella nunca dejó su apellido de soltera, siguió usándolo, fue una de sus exigencias. También cuando se casó se lo dijo, o sea, le dijo, si yo en un año me quiero ir por la puerta, pues me voy, esas son mis condiciones para casarme contigo, o sea, había mucho sol, ¿no? Ella era mucho en ese sentido, que precisamente lo necesitaba para lograr, para intentar ir hacia lo que quería, ¿no? Hacia esa hazaña, dar la vuelta al océano Atlántico en avioneta, y una serie de cosas que para ella eran muy, muy importantes. Entonces, claro, esta mujer murió muy joven, por un lado. Tuvo también, vemos que el nodo sur, el regente del nodo sur, es el Sol, que precisamente, o sea, se recarga todavía más esa fuerte energía solar, porque el nodo sur es regente del nodo sur y a la vez está en su signo, está domiciliado. Energía solar positiva, fuerte, buena. ¿Qué pasa? Que el regente del nodo norte es Saturno, es retrógrado en la 7 y en el signo de Escorpio. Saturno es la contraposición del Sol, en el sentido en que el Sol es la vida y Saturno es la ausencia de vida, la ausencia de luz. Y cae en el signo de Escorpio, que tiene una cierta analogía con la casa 8. No es lo mismo, signo y casa, ya lo sabemos, pero sí hay una analogía. Entonces, ¿cómo se compensó esa fuerza, ese exceso de energía solar? Mediante la ausencia de vida, por un lado. Y también mediante todo lo que significa la casa 7, que tiene que ver con los demás, con los socios, con llegar a acuerdos con terceros y lógicamente con su marido, ¿no? Su marido fue su máximo promotor y el empresario, su empresario, y es el que muchas veces le paraba los pies también en este tema. Pero bueno, de hecho en su último vuelo él no quería que ella fuera en esas condiciones, ¿no? Entonces, pero hubo un exceso ahí de su sol. Habla también de las limitaciones, de la perseverancia, de tener que aplazar vuelos por determinadas circunstancias. Tuvo unos meses antes del vuelo que hizo que acabó con su vida. Hubo un vuelo anterior donde el avión no funcionó, ¿no? Hubo fallos mecánicos y no funcionó. Eso tiene mucho que ver también con la posición del resto de planetas, porque todos los demás planetas están en determinados lugares precisamente para estar trabajando todo el rato ese equilibrio nodal, de alguna forma. Porque Júpiter y Marte, en conjunción explosiva, en la casa 5 y en el signo de Virgo, Virgo es la mecánica. Y 5 es la especulación, las inversiones. Claro, ellos, el marido y ella tuvieron que invertir mucho dinero para la compra de sus aviones. Hubo mucho riesgo, mucha especulación en ese sentido. ¿Y cómo obtenían esos recursos? Los obtenían a través de mucha labor comercial. Por eso está la Luna y Venus en casa 2, en Géminis, un signo comercial. Había mucho... se hacían muchos anuncios, muchos sponsors, ella vestía de piloto, tal, se vendían artículos asociando, ¿no?, la analogía con las mujeres pilotos. O sea, hizo muchas campañas comerciales para precisamente lograr esos fondos para poder comprar esos aviones que ella luego pilotaría. O sea, toda la carta habla de lo mismo. Esto no quiere decir que las personas que nazcan con el nodo sur conjunto al sol vivan poco mucho, no tiene nada que ver, ¿eh? Es como la carta en total va leyendo y nos va dando esas pistas y por dónde va. Ella realmente eso es bueno, o sea, ella necesitaba la energía solar fuerte para poder llevar sus hazañas. O sea, que eso es positivo, es favorable. Otra cosa es cómo las equilibraba, ¿vale? Y de qué forma trabajaba ese Saturno y ese nodo norte ahí, la disciplina, la perseverancia, etcétera, ¿no? Todo va hacia este punto donde nos habla, que nos habla en esta carta, en ese sentido. Entonces, esta sería una forma de interpretar esta carta natal. Vamos ahora con la otra carta, que es la carta del Papa Francisco. El Papa Francisco, como veis, tiene el Sol conjunto al nodo norte, es justo al contrario. ¿Qué sabemos del Papa Francisco? Pues que es un hombre, ha sido un hombre muy humilde, muy sencillo, muy austero, que viajaba en autocar, a diferencia de otros sacerdotes del momento, que vivía en pequeños apartamentos, su época de Buenos Aires, es decir, todo asociaciones contrarias a la energía solar.
¿vale? No tenía un exceso de ego, por así decirlo. Claro, por eso el Sol nace en el nodo, con el nodo, o sea, por eso el Sol está conjunto al nodo norte para desarrollar precisamente esa función solar. Y por eso en su carta observamos que, claro, el Sol nace en Sagitario, nace con el Sol en Sagitario, que es el signo de los eclesiásticos, y los regentes de ambos nodos, del nodo norte y el nodo sur, Mercurio y Júpiter, nacen en el signo de Capricornio, que es un signo de jerarquía, de altos cargos. Es decir, ya que tienes una falta de energía solar, la vida te va a poner en una situación de cargo solar importante en el que vas a tener que trabajar ese aspecto que tienes ausencia de ese ego, ¿no? Entonces, la vida le lleva por un camino donde él tiene que al final asumir un papel solar y de alto cargo en la Iglesia Católica, ¿no? ¿Qué pasa? Que también podemos verlo en el estudio de los nodos por casas, ¿no? Vemos la casa 12 con el nodo sur y la casa 6 con el nodo norte. La casa 12, el nodo sur, una de las analogías de la casa 12, como sabéis, son hospitales, etc. Este hombre, en su época de Buenos Aires, visitaba los hospitales, cuidaba a enfermos y a veces se pasaban noches enteras allí. Era algo que le salía natural, de forma natural, sin esfuerzo aparente. O sea, eso lo tenía muy integrado en él. ¿Qué tenía que desarrollar? ¿A dónde tiene que ir para compensar eso? Tiene que ir a una función más de casa 6, que la casa 6 es una casa incómoda, y es una casa también de responsabilidad, aunque algunos no la hayan visto así, pero es una casa que implica mucha responsabilidad, ¿no? Porque es muchas veces hacer cosas que no queremos. Y por otro lado, es una casa de sacrificio, por ese mismo motivo, ¿no? Sacrificio, situarse en una posición de sacrificio, haciendo una función solar en el seno de la Iglesia Católica, en una posición de jerarquía. Está hablando de eso. Pero, claro, ¿qué es Sagitario y Géminis? ¿Qué es los signos en los nodos? Son las ideas abstractas, ideas prácticas, o sea, la contraposición entre casa 3 y casa 9. Y es un hombre que tiene mucho que ver con esos temas. Era un ávido lector, ¿no? De Borges, Dostoevsky, o sea, todo posición de nodo sur con Mercurio, con Géminis ahí, ¿no? Con muchísima información y que sabe muchas cosas, donde tenía que trabajar un tipo de ideas más abstractas, más generales. Uno de los libros que leí sobre este tema de los nodos hablaba de que el nodo norte en Sagitario es como cuando tú ves una moneda que es la misma pero que tiene dos caras. Es entender que incluso aunque una moneda tenga dos caras diferentes, al final es la misma moneda. Pues eso sería un poco el trabajo de este hombre a nivel del tema de las ideas. Y vemos que ese tema de ideas, de trabajar en ese entorno eclesiástico, pero desde un punto de vista de ideas y de conceptos, sobre todo, vemos que se reflejan en el resto de posiciones de todos los demás planetas. Todos los demás planetas hablan de lo mismo, porque si veis, Marte también está en un signo mental como Libra, el mundo de las ideas. Casa 3, como hablo. Marte, además, exiliado, es decir, todo lo que yo quisiera decir, tengo que practicar la diplomacia y no decirlo como quisiera. Le pasa. Y luego los otros dos planetas que vemos ahí, Venus y el Sol y la Luna, en otro signo mental, en Acuario, otro signo de ideas. Es un reformador de ideas en la Iglesia, ¿no? En cierto modo, que muchas cosas le gustaría hacer y no puede hacer. Todo el tema de la homosexualidad, etcétera, ha cambiado muchas cosas, ¿no? Ha cambiado muchos conceptos o está cambiando en esa Iglesia Católica con unas ideas ya muy prefijadas. Y él ha venido para cumplir ese equilibrio, ¿vale? Desde el punto de vista de las ideas, fundamentalmente, en una posición de autoridad por Capricornio y en el mundo eclesiástico por Sagitario. Toda la carta nos habla de lo mismo y nos lo dice. Claro, veis aquí cómo para mí influye en el tema de las conjunciones de los planetas a los nodos. Como os decía, para mí un planeta conjunto al nodo sur es un exceso de la energía de ese planeta. Y conjunto al nodo norte es
una falta de la energía de ese planeta que precisamente tienes que trabajar. Y si la trabajas, efectivamente se nota y parece que aporta mucho, ¿no? Que se da mucho aporte de esa energía solar. Eso también es cierto. Pero hay que entenderlo desde este punto de vista, para mí. Y por eso os lo quiero compartir. Y sobre todo también es muy importante cuando los planetas están conjuntos a los nodos, ver el estado celeste de esos planetas, porque esa energía, ese exceso de energía, no quiere decir que ese exceso de energía sea bueno o malo, ¿vale? Es un exceso simplemente de energía. El concepto de que sea bueno o malo, que esté mal trabajada o bien trabajada, nos da más información por el estado celeste de ese planeta. ¿Vale? Es decir, ejemplos que os puedo poner. Hitler tiene el nodo sur conjunto a la Luna y a Júpiter. Exceso de energía lunar y jupiteriana. ¿En qué sentido? ¿Y cómo fue ese exceso? Tenemos que observar que esos dos planetas estaban en Capricornio. Es decir, la Luna está en exilio en ese signo y Júpiter está en caída en ese signo. No estaban bien situados. La Luna, usada mal, con un exceso de energía lunar sin usarla de la mejor forma, de la forma más conveniente, pues es muy caprichosa, ¿no? Y es muy voluble y es muy susceptible. Entonces podría ser Hitler así, ¿no? Júpiter también mal usado en un signo en el que estaba en caída conjunto al nodo sur, pues también daba una cierta, como he leído yo aquí, es una cierta moralidad, no, perdón, esta no es, ilegalidad o arrogancia, un poco arrogante, ¿no? Que eso, él era así, pues sí, podemos considerar que podía ser así, ¿no? Por su biografía. Es un exceso simplemente, aparte que es que esos nodos, ese nodo sur cae en casa 3 y la Luna es la que está más cerca, es un planeta muy femenino, ¿no? Y las casa 3 también son parientes, etcétera, y él tuvo se enamoró de la sobrina y hay una cierta relación entre esas conjunciones del nodo sur con esos planetas y su historia con la sobrina y cómo tira luego hacia el nodo contrario, ¿no? Entonces, otro ejemplo que podríamos poner, Franco. Franco lo que tenía es el nodo sur conjunto a Venus, exceso de Venus. ¿En qué sentido? ¿Y cómo se expresa ese exceso de energía venusina? Claro, Venus estaba en Escorpio, estaba en su signo de exilio. Lo mismo, no estaba lo suficientemente dignificado para que esa energía venusina fuera una energía en exceso bien canalizada. Que da Venus cuando está, de cierto modo, no en el mejor estado celeste. Pues ahí sí queda el tema de la vanidad y una cierta moralidad elástica. Una persona vanidosa, ¿podría ser una persona vanidosa? Pues sí, podría serlo. Es su exceso. ¿Cómo se busca el equilibrio? Pues hacia la fuerza contraria, ¿vale? Todo exceso de energía planetaria se ve a través de las conjunciones al nodo sur, para mí, por tanto, y toda falta de energía planetaria se ve cuando ese planeta está conjunto al nodo norte. Que claro, si se desarrolla y se canaliza bien, porque claro, como el ser humano está continuamente buscando ese equilibrio, pues claro, siempre va intentando compensar y compensar esa falta de energía, pum, 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 hasta que al final, claro, aporta. Pues claro que aporta. Entonces, ¿cómo lo veo yo? Lo veo que en el sentido de las aportaciones, pues sí funciona, tiene cierto sentido. Pero esa idea de que de que hay un concepto de captación en función de planetas conjuntos a los nodos, pues no la veo yo en las cartas ni me lleva a ninguna conclusión, no me da ninguna conclusión. Porque precisamente esa energía que está ahí es importante para precisamente trabajar el nodo contrario, es decir, que van a la par, van conjuntas. No puede ir una separada de la otra, ¿vale? Y bueno, eso es lo que os quería comentar, ¿no? Cómo veo yo los nodos y mi forma de interpretarlo. Ya si queréis lo debatimos, ¿no? Porque yo encantada de oír otras ideas, ¿no? Y otros puntos de vista. Un saludo, hasta luego.